Amics de Ràdio Crítica, avui parlarem d'un tema apassionant. Em refereixo al moviment terraplanista, un model cosmològic que ha revifat amb força i que, malgrat la censura habitual dels mitjans oficials, s'expandeix arreu del planeta. Per fer-ho, hem convidat a un expert en la matèria, l'investigador argentí Iro Landucci, i els investigadors catalans David Barea i Jordi Barea. Landucci és tot un referent en el tema llatinoamericà, en el tema de terraplanista a Llatinoamèrica, i els germans Barea ho són al nostre país. Millors experts per parlar de tot això no en trobarem, segur. A més, comptem amb la companyia de les nostres habituals col·laboradores, la Carme Calvell i la Mayra Beltrán, i per tant us vull donar a tots moltes gràcies per participar en el programa i per estar aquí amb nosaltres. Gràcies a tu. Y a mí lo que me agradaría comenzar, bueno, vamos a hablar en español para dar fluidez al diálogo, dado que Iru todavía no habla catalán, pero ya nos ha prometido que la próxima vez que venga... No está grabado eso, no hay registro de mi promesa. Va a dar una charla en catalán. Se acaba de celebrar este mes de junio de 2019 la segunda charla terraplanista en Cataluña, que tuvo lugar en Barcelona y que ha tenido un éxito absoluto de público, llenando hasta la bandera el auditorio del Foment Martinenc. Y a mí me gustaría empezar por aquí, a ver si me saben explicar qué pasa con el terraplanismo que atrae a las masas y que no deja a nadie indiferente. Bueno, yo creo que, bueno, sigo en castellano en deferencia a Iru. Creo que lo que está pasando y estamos constatando es que cada vez hay más gente de todo tipo, de todo ámbito, que se está empezando a cuestionar lo que nos habían contado como una evidencia, como unos hechos irrefutables, y nos estamos dando cuenta entre todos que hay muchas más grietas de lo que pensábamos, y por eso estamos todos investigando muchas áreas y dándonos cuenta que en cada una de ellas prácticamente podríamos decir que están los mismos detrás, los que han ido tejiendo pues una historia, una política, una ciencia también, y las cosas no son como nos las han contado, y sobre todo a nivel experimental cada vez tenemos más tecnología para darnos cuenta de todo ello. Además, creo que para acotar, ¿no? El tema de este tema, como involucra la ciencia, creo que mucha gente se toma la ciencia desde la propia palabra, ¿no? De cuestionar el entorno para estudiarlo y tratar de entender dónde vivimos. Entonces, no es una cuestión de ser licenciado o tener un doctorado simplemente, si bien hay un montón de personas que ya son ingenieros, arquitectos, hay pocos astrónomos, la mayoría de los que se meten son aficionados, pero hay desde un médico hasta una simple comerciante. En mi caso, yo soy animador por computadora y me metí en este tema por ver las incongruencias que hay a nivel imagen en lo que la NASA nos presenta oficialmente. Entonces creo que es un tema que la gente se lo toma desde ese aspecto científico de experimentar. Mucha gente va a la playa, agarra una cámara, comprueba la historia del barco, si desaparece realmente porque hay una curvatura o es un fenómeno más bien con condiciones atmosféricas, resolución angular, etc. Otros se suben a aviones con cámaras, lentes infrarrojos, otros hasta han reproducido experimentación del estilo de los interferómetros para ver si la Tierra realmente se mueve. Es muy amplio y no deja a nadie afuera por eso también. Sí, yo diría que aquí básicamente la pregunta primera inicial no es si la Tierra es plana o es esférica, es si cada uno de nosotros queremos entrar en esta discusión y en hacer la búsqueda propiamente individual, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que es como un caso en concreto que no a todo el mundo se le da, ya sea porque tenga unas inquietudes más internas desde hace muchos más años, pero sí que obviamente hay un gran choque con la gente que no tiene esta manera de la búsqueda, y es complicado a la hora de expresarlo en la sociedad. Sí, porque yo decía que esto no deja indiferente, y es porque hay gente que le produce un rechazo visceral, o sea, emocional, sí, yo diría. Sí, totalmente. Entra en disonancia cognitiva, ¿no? Que se dice. Sí, y también creo que Guillermo Wood, un arquitecto chileno, que también es un gran referente allá en Latinoamérica, él lo describe como un duelo, ¿no? Porque creo que así como a muchas personas siempre desde pequeños tal vez uno tiene ese sueño de ser futbolista, ¿no? Por popularidad del deporte y demás, creo que muchos de los que nos metemos en este tema, y al menos yo, de mucha gente con la que hablé, siempre sucede lo mismo. Uno mismo quería ser astronauta. Yo jugaba con juegos del espacio, de Star Trek, Star Wars, todo ese tipo de películas. Uno lo toma como películas, pero en realidad tiene una funcionalidad más bien, ¿no? de llevarnos, de orientarnos a una manera de pensar.
Mi profesión la elegí puntualmente, yo hago efectos visuales, la elegí por todo este tipo de experiencias que tuve en la infancia. Entonces cuando uno va creciendo y de golpe ves que todo eso en lo que vos creías, en lo que soñabas, en lo que estabas esperando, incluso tal vez la posibilidad de ser astronauta, después a lo largo de la vida uno va reorientándose, pero toda esa cuestión del turismo espacial, porque no hace falta ser astronauta para ir al espacio, nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo que el hombre va a poder pagar para poder ir al espacio, y todo, claro, cuando a vos te lo sacan de cuajo, te produce un enojo. Mucha gente le produce un enojo que después lo va de alguna manera reorientando, porque cuando te metes en el tema de la Tierra plana dejás una cosa atrás, pero se te abren 1000 puertas nuevas, que son tal vez más interesantes que las anteriores. Entonces queda, como decía Jordi, en una cuestión individual de profundizar la investigación, y después de todo, como dice el dicho, ¿no? A veces la verdad es dura, duele, pero es lo que te va a sacar adelante. Vivir en una mentira, hay una frase de una canción argentina que dice algo así como es más, ahora se me fue de la cabeza, ¿no? Pero es como una referencia, prefiero mi infierno a tu cielo de mentira, ¿no? Y eso es un poco lo que te lleva al terraplanismo. Y referente a tu pregunta, ¿no? Está claro que esto provoca una disonancia cognitiva muy grande, porque va directamente a nuestro sistema de creencias implantado desde la más tierna infancia, desde la cuna, a todos. Y claro, eso hace que produce un efecto de ataque, de defensa respecto al que te lo está proponiendo o se lo está cuestionando, ¿no? Que es con lo que nos encontramos día a día. La Karma, que tiene un poco conocimientos psicológicos, nos podría explicar este fenómeno, porque yo solo he visto que esto pase también con otro tema, que es el de la nueva cronología de Fomenko, que hay gente que me ha dicho, no puedo asumirla porque es que todo me empieza a dar vueltas, porque era uno de mis pilares, la cronología, ¿no? Entonces ellos no pueden asumir que haya que aceptar este tema. Y aparte ese nivel de manipulación, ¿no? Nosotros como ciudadanos de a pie tendemos a pensar de que las conspiraciones tan grandes son imposibles porque entonces debería, ¿no? Y hasta incluso hay hasta estadísticas matemáticas que te hacen de que no podría ser como el del hombre en la luna y demás. Y yo siempre lo veo desde el lado de que desde que el hombre supuestamente llegó a la luna, al día siguiente ya había gente que estaba desconfiando, con razones obvias a la fecha de hoy, ¿no? El ciudadano a pie tarda mucho tiempo, lógicamente. Entonces no es que se mantuvo la conspiración tanto tiempo, en realidad eso es lo que nunca, exactamente. Hay cosas que son reales, que vos te das cuenta que la gente no duda porque realmente uno lo evidencia y dice, no, eso es una realidad. Cuando tanta colectividad de gente empieza a dudar de un evento, la mayoría de las veces termina siendo que hay algo raro ahí. El caso Watergate con la presidencia de Nixon en los Estados Unidos y demás, o sea, también siempre se dice lo mismo, no puede ser, pero después de un determinado periodo de tiempo te das cuenta que sí lo es. Creo que el caso más referente para nuestra generación es el 11S, ¿no? Cuando desde la simple cuestión de decir, impactan 2 aviones en Nueva York, se caen 3 edificios. Hay algo que no me está cuadrando, y justo el edificio 7 que se cae, que se ve que es una demolición controlada, tenía papeles, documentos que no convenían que salgan a la luz, y vos ves la comisión del 911 y ves no, encontramos el pasaporte del terrorista entre el medio de los escombros, entonces hasta nos toman incluso hasta de tontos, ¿no es cierto? Pero está esa gran etiqueta de la CIA, ¿no? Teoría de la conspiración, sos un teórico de la conspiración, entonces todo eso desacredita en realidad, es una palabra que simplifica algo que es muy complejo de entender. O sea, la gente no logra comprender, no tiene ganas de investigar, entonces es una teoría de la conspiración. Es una operación, no es una conspiración. Digamos que el ciudadano ha delegado, ¿no?, en el papá Estado toda la responsabilidad, claro, sobre la existencia, sobre las preguntas de la existencia, sobre cómo tiene que organizarse, sobre qué tiene que hablar, qué tiene que comer, en fin, cómo tiene que, entonces el papá Estado tiene que pensar. ¿Qué tiene que pensar? Hemos dejado de ser responsables. Nuestra vida está en sus manos. Y se la damos a ellos. El hecho de cuestionar que el papá quizá no sea tan bueno representa una caída que mucha gente no puede sostener, ¿no? Y además no puede asumir. Sí. No puede asumir. No porque claro. No, porque se cae él mismo. Porque para poder estar maduro y poder dudar de todo y poder estar en la incertidumbre, sí, tienes primero que ser fuerte. En el sentido de que tienes que haber tomado responsabilidad, claro, de tu vida. Y creo que ahí, perdón, ¿no? Pero brevemente, creo que la clave está en que
la gente no lo quiere asumir porque previamente el Estado o uno mismo no incorporó las herramientas para reeducarse, porque en realidad cuando vos asumís ese tipo de cosas te liberás, al contrario, o sea, dejás de pertenecer, dejás de depender y pasás a tomar control de tu vida en un montón de cosas. Hacerte responsable. Exactamente, o sea, ellos mismos acá van y cultivan su propio alimento, mucha gente también tenés que meterte en reeducarte espiritualmente, políticamente, ¿no? La primera revolución es la alimentación, dicen muchos y demás. Entonces cuando vos tenés previamente esas herramientas incorporadas, un shock tan traumático como puede ser abordar el tema de la Tierra plana o de ciertas conspiraciones, te es mucho más leve. Ahora, la persona de a pie que lo único que hizo fue instruirse con la televisión, no quiere desprenderse de eso porque no sabe qué hacer. Entonces entra en pánico. Y eso también está muy bien planificado. O sea, en el sistema educativo darte las herramientas necesarias para operar dentro del sistema que ellos te promueven, pero no en el sistema verdadero de que es esta cuestión de independizarte. Pero lanzo una pregunta, ¿hay posibilidad de vida fuera del sistema? Sí, claro. Para un terraplanista o para, mejor dicho... ¿Necesitarás sus bancos? ¿Para mover el dinero? ¿Necesitas ganar? Ok, fuera del sistema social. Puedes pensarlo, social. Pero puedes vivir... Uy, bueno, a eso... Pero, ¿sabes qué? Es complicado desde el punto de vista de las comodidades que nosotros tenemos, pero hay un montón de tribus. Sí. Ayer mismo Rodrigo Ferrari Núñez, un antropólogo que se atrevió el año pasado en una conferencia en Estocolmo a plantear seriamente por qué hay cada vez más gente en el siglo XXI que cree que la Tierra es plana, tiene estudiado un montón de culturas porque la antropología se basa en esa cuestión de estudiar civilizaciones indígenas actuales, ¿no? Presentes. Ellos no viven con ninguna plata. Es más, vos le llevas un papel y te dicen esto no se puede comer. Entonces, ¿en realidad se puede? Sí, se puede. Ahora, uno como europeo, como occidental, no quiere dejar un montón de comodidades que tiene de lado. Y hay mucha gente, incluso en la televisión argentina se fue a hacer un informe que se los recomiendo a todos, lo pueden encontrar como del programa CQC, que acá en España también había, que se llama Naves Terrestres. Están en Nuevo México, ya desde hace mucho. Yo estuve en una, pero que se hizo en Argentina porque ya se expandió y aparte la persona que lo empezó a promover da cursos. Son casas prácticamente en un 90% autosustentables, hechas con materiales desde goma, plástico, todo lo que uno puede descartar. Lo único que todavía no tienen es el gas. El gas tienen que ir a comprar tubos de gas metano y demás. Y viven literalmente off the grid, fuera de la grilla, literalmente. Y al final de la entrevista, uno de los periodistas de CQC le pregunta y le dice... ¿solés pelear con el sistema? Y la persona le responde, antes estaba en esa guerra, hasta que me di cuenta que es más fácil directamente ni pelearse, o sea, aislarse y hacer la tuya. Si no te echan, como por ejemplo como gente que se ha hecho proyectos de tipo, han venido y los han echado, con lo cual sí que el sistema está encima y quizás tú no quieras pelearte, pero obviamente, bueno, no pero dejan, ¿no? Recomiendo a la gente que investigue las naves terrestres porque ahí hay una gran puerta al autocultivo, pero también la autosustentación. Creo que lo más difícil de desprenderse es algo que tiene que ver mucho más que ver con la iglesia, que son las bulas papales, y es esta cuestión de la numeración, la nomenclación que nos hacen cuando nacemos. La ley natural. La ley natural. Creo que esa es la parte tal vez más, la burocrática, es la más difícil, pero podés vivir off the grid tranquilo, sin generar problemas, teniendo todavía tu DNI, tu pasaporte ahí guardadito en un cajón por las dudas que te vengan a golpear la puerta, ¿no? Es bonito ver cómo todo holísticamente vamos encontrándole un sentido y una relación, ¿no? Sí, desde ya no solo el tema de la ciencia, de la Tierra plana, sino de la historia, de las leyes, las legislaciones que nos han impuesto, claro, la medicina, todo. Esto precisamente que decías, de que puede venir el Estado y echarte, supongo, y probablemente es porque nosotros somos su propiedad. Por eso tenemos unos números de DNI con unas letras mayúsculas y eso, juntándolo holísticamente, es porque en algún momento de la historia se metió lo que era la ley marítima a implementar nuestra legalidad aquí también en tierra, a través, como dice Iru, de bulas papales, pero todo eso se hizo orquestado, como tú bien decías antes, a partir de una historia. Y nos damos cuenta de que al final todos los poderes de la UCC, que era la ley del marítima, la implementaron lo que era el mundo anglosajón. Y ese mundo anglosajón también, a partir de después del Renacimiento, donde todo el planteo económico se va hacia el norte, deja de estar en el mundo hispánico, más romanizado, si lo quieres ver así, el poder económico se va hacia el norte, hacia Holanda y después hace el salto hacia Inglaterra. Y es a partir de ahí que también se implementan las leyes. Y hoy en día, ¿quién gobierna el mundo? Pues seguimos con la City de Londres dirigiendo a su placer todas las economías mundiales a través de lo que es la deuda externa de cada uno de los países. Que nos creemos independientes, pero señores, si todos los países del mundo están endeudados, ¿a quién le deben el dinero? Porque Estados Unidos es endeudado del mundo.
O sea que a partir de ahí hemos de no solo reconocernos a nosotros y volver a conseguir nuestra libertad, sino que al menos si queremos recuperar los estados, la única manera que se puede hacer es quitándonos de esta deuda externa que no solo nos esclaviza económicamente, sino que también para que el Fondo Monetario Internacional te siga dando a ti país y dinero para que puedas seguir con las políticas, tienes que implementar sus políticas, tanto culturales como económicas, que así se nos obligan a hacer. Una nueva dictadura, podríamos decir. Es una nueva dictadura, como Bertrand Russell ya dijo, en la dictadura de la ciencia, que vendría a ser el premio Nobel de 1950. Y creo que ese es el miedo, cuando uno se pregunta por qué el sistema le están teniendo tanto miedo al terraplanismo. Y lo digo con términos reales, ¿no? Porque si no, cuando uno se vio con tanta censura a un movimiento tan de golpe, al nivel ya de cambiar algoritmos en los motores de búsqueda, sacarlo de etiquetas, directamente oficializar el no vamos a recomendar más temas que tengan que ver con la Tierra plana. Premios Nobel diciendo que hay que matar el pensamiento de la Tierra Premios plana. Nobel, como fue en el caso en febrero de Chile, cuando se celebró un meeting de los premios Nobel, lo abrió premio, no fue premio Nobel, pero fue premio de economías, no me acuerdo ahora el nombre de la mujer, diciendo que literalmente hay que matar todo este tipo de pensamientos mágicos y el terraplanismo. O sea, una palabra durísima dentro de un premio Nobel, ¿no es cierto? O sea, matar es algo, por más que se hable de un concepto... Y más viniendo de un premio Nobel, que se viniendo de un premio matar Nobel. El pensamiento. ¿Cómo exactamente? Una contradicción. ¿Dónde queda la libertad, ¿no? Pero creo que el gran temor al terraplanismo, yo lo cuento de mi experiencia, ¿no? de haber leído y recibido tantos mensajes, es que la mal llamada conspiración, o sea, el estudio de las operaciones que se hacen a nivel militar, social, económico y demás, a mucha gente no le genera interés, a la gente de a pie muchas veces no le genera interés, entonces no se meten realmente a ver en qué matriz nos han metido, ¿no? Sobre esta realidad natural que tenemos, nos han creado una matriz por encima que manejan ellos. Sin embargo, el terraplanismo empiezan, a ver qué es lo que piensa esta gente, a ver, me voy a reír un rato, y a los 15 minutos se están enterando de la ley natural, la medicina germánica, el 11S, la Reserva Federal, que no es ni reserva ni federal, y quién hundió el Titanic, y todo con datos históricos, objetivos, que la propia persona puede ir a chequearlo. Y entonces ahí se empieza, ¿no? Como una especie de florecimiento de gente que empieza a cuestionar el sistema de una forma que tal vez no debería ser cuestionado, y creo que ese es uno de los grandes temores que le está teniendo yo conozco gente, ayer mismo una persona en la conferencia me decía, tengo a mi papá de 80 años, que hace un año se metió con el tema de la Tierra plana, él es químico, y le cambió la vida. O sea, no sé cuánto más estará en este plano, pero se acaba de dar cuenta a los 80 años el nivel de mentira en el que ha estado viviendo, y bueno, ese tipo de reacciones son desde gente de 12 años hasta gente de 80, y a eso creo que al sistema le puede empezar a preocupar bastante. Sí, mira, una cosita, perdona, porque todo este planteo cronológico, ¿no?, de la historia, al final también nos damos cuenta, más ya en profundidad con lo de la Tierra plana, que le estamos al final poniendo en duda los axiomas que nos habían establecido como científicos. Y es también en este cambio de paradigma económico hacia el norte, hasta el mundo anglosajón, que se crea la Royal Society de Londres, donde en el 1660, sí, por un francmasón que es Elias Smollett, el padre de la masonería. El padre de la masonería. Y entonces es a partir de ahí que se crean lo que son estos axiomas en los cuales después se construye toda la ciencia. Porque claro, podemos hacer los experimentos, si tenemos en cuenta que la Tierra es rota o que no, encontraremos un éter que existe o un éter que no. Entonces claro, el terraplanismo realmente va al final, a través de datos empíricos, a las propias raíces de las estructuras también científicas que por principio de autoridad no se pueden discutir. Porque esto además es un cambio de paradigma. Vosotros ayer en el congreso, en la charla que tuvimos en Barcelona, dijisteis aquí todo gira al entorno de universo electromagnético, sí, versus universo gravitacional. Claro. Eso lo cambia todo. Totalmente. Claro. Y las implicaciones sociopolítico-económicas, filosóficas que eso tiene también, y espirituales son... No, sobre todo, perdona, ¿qué hacen los astronautas fuera si fuera no se puede ir? Y es ahí, a partir de ahí, que los únicos que se ha podido acabar realmente el debate, y por lo que nosotros hemos pensado muchos años que era esférica, es porque vienen unos señores que son astronautas, vienen de blanco del cielo,
y dicen que esto es esférico. Pues señores, yo no les creo, porque yo ya les he visto con cables haciendo cosas que no se debían hacer, haciendo trampas, y entonces ya el principio de autoridad ya lo pierdes. Si me has mentido una vez, me vas a mentir muchas. Entonces también puedes ver cómo es un lavado de dinero absoluto, donde al final todo ese dinero no se repercute en la propia sociedad como debería ser. Se está muriendo gente de hambre y estamos gastando miles y miles de millones, no solo en satélites, sino en gente que se vaya a descubrir a Marte agua o plantar patatas. Es que no tiene ningún sentido. O ahora, como acá en Canarias, un láser para destruir la basura, y dan como ejemplo un tornillo a 40.000 kilómetros por hora. Decís, pero por favor, ¿cómo un tornillo en el espacio a 40.000 kilómetros por hora con un láser desde acá, atravesando todas las capas atmosféricas, la difracción de la luz? O sea, bueno, parece un poquito que están poniendo a prueba nuestra capacidad de soporte. Da un poco la sensación, da esa por sensación. Dios, La última fue la del coche Tesla, ¿no? El descapotable rojo que lanzaron a Marte y ahora está de camino de vuelta, creo ya. No, y aparte el propio Elon Musk diciendo, tenemos mejor CGI, tenemos mejor animación por computadora si lo quisiéramos falsear. Todo ese tipo de cosas que es un doble sentido constante, porque si hay algo que socialmente ellos saben hacer desde hace mucho tiempo, es esta cuestión de ingeniería social. Y entonces ellos es como que de alguna manera utilizan mucho este doble concepto de lo extremadamente absurdo por momentos con lo extremadamente complejo y científico. Entonces es como que abarcás todo tipo de personalidad. Entonces la gente muchas cosas las interpreta y dice, uy, mirá qué genio la frase que acaba de decir, o mucha gente que está en esa cuestión de la simplificación, directamente ni lo entiende, lo toma como un chiste y simplemente pasa de largo. Y no es casualidad que la gente que está o que se la presenta como que son personajes privados que se meten en la industria de lo espacial, o son dueños de PayPal, o son dueños de Amazon, o son dueños como los DuPont, que tienen Moon Express. Los anteriores que nombré tienen Virgin Galactic y SpaceX, y que vos ves en el propio Congreso norteamericano como Elon Musk reconoce que él recibe dinero de la NASA. Entonces pareciera ser como que la NASA por momentos utiliza estas agencias externas por si las cosas salen mal, o si no comienza, pero no hay una industria aeroespacial privada realmente, y las que son privadas son muy muy pequeñas, no pueden desarrollar más de lo que se denominan cohetes de sondeo, que son unos cohetes que realmente ascienden a la atmósfera a unos 120 kilómetros por hora, 120 kilómetros de altitud, y son para investigación meteorológica, atmosférica, nada más que eso. Los verdaderos cohetes que tienen que llevar gente, cuando uno los ve cómo hacen la trayectoria narco hasta que se pierden de vista y después caen al mar. Y es un reality show, pareciera ser un reality show. Mucha gente prende la televisión, ve las noticias, los astronautas, y dice, esto no puede estar pasando, no me puede estar mintiendo esa gente, como si en la política no se mintiera, como si en el deporte no se mintiera, como si no hubiese un show realmente montado a nivel mundial, ¿no es cierto? Claro, porque nosotros estábamos acostumbrados a oír que la historia la hacen los vencedores, la historia la escriben los estados, que la economía la genera o la manipula el Banco Mundial. Pero claro, a las ciencias naturales, a las ciencias numéricas nadie las tocaba, eran sagradas. Pues resulta que los mismos que la han creado han sido los mismos que han escrito la historia, los vencedores, los mismos que han creado las organizaciones internacionales, son los mismos. Y la brecha por la cual ustedes están destruyendo este falso dogma, quizás la NASA, las chapuzas de la NASA. No, es tremendo. Les han permitido entrar ahí. Y el principio de autoridad que hablábamos se ha caído en gran parte gracias a esta agencia, que por cierto también se puede unir con todo esto que estamos hablando. Y los chinos también son bastante chapuceros, Sí, pero, no, realmente, mírenlos. Y los rusos. Lleno de burbujas. Porque ahora cuando miras los cohetes de la Laika, bueno, de la en su época, y van con lavadora, maestro. Bueno, pero fíjate que todo es un gran simbolismo, y yo fui bautizado católico, obviamente, nací en Occidente y no te preguntan directamente. Después me alejé, lógicamente, de esa historia religiosa contada por los vencedores, de alguna manera, no por Roma. Pero también había perdido la espiritualidad. O sea, el heliocentrismo te viene a vaciar espiritualmente, porque te viene a decir justamente que toda esa magia, si se puede llamar magia, no existe, somos una mota de polvo, nadie sabe por qué está acá, nadie sabe por qué esto se formó, hay teorías de cómo se pudo haber formado. No te predicen el clima correctamente de acá a 3 días, pero saben que hace 13.000 millones de años comenzó todo, ¿viste? Toda una congruencia bastante grande, pero yo por lo menos había entrado en esa. Y hay una canción que se llama En quién creer, en quién confiar, una canción compuesta por este nuevo movimiento del terraplanismo, que dice, quieren matar a Dios pero no pueden.
pónganle la palabra Dios, cada uno, ¿no? Con el concepto que quiera. Y es constantemente eso. Y cuando vos, por ejemplo, decís, fíjate el nombre que le ponen los rusos a la perra, laica, ¿no? Porque nos hacen creer que nosotros vivimos en un mundo laico, ¿no? Y que el simbolismo y que todo ese tipo de cosas no tiene sentido. Y yo siempre le digo a la gente, agarren el billete de $1 y ustedes mismos investiguen por qué hay una pirámide con un ojo que dice en latín Novus Ordo Seclorum, ¿no? El nuevo orden de los tiempos, que coincide con el eslogan actual del nuevo orden mundial que promociona tanto la política y la economía. Y entonces, si vivimos en un mundo laico, ¿por qué estamos llenos de ritualismo? Levantás una piedra y ves un ojo, levantás una piedra y ves una pirámide, constantemente están haciendo el 666 desde la marca Vodafone hasta el símbolo, hasta el CERN mismo. En el CERN está Shiva puesta ahí en la puerta de entrada, ¿no? Estamos hablando del Instituto de Estudios de Física de Partículas más grande del mundo. Entonces, todo el tiempo intentan, incluso la gente que está orientado al mundo ovni, no se da cuenta que ellos adoran mucho a un dios que es el dios de la naturaleza, que se llama Pan, ¿sí? El dios Pan. Peter Pan. Exactamente. Que origina la palabra pánico. Claro. También. Pero ese miedo el dios Pan, cuando uno va a la mitología y lee oficialmente a qué está asociado a la pedofilia, a la violación, al rapto de niños, ¿no? Con la flauta. De hecho, en alemán flauta se dice Panflute. Y perdón que hago este comentario, ¿no? Pero incluso, fíjense que en la iglesia uno va, yo por lo menos en Argentina, cuando uno va a una panadería, pide una flauta. Me explico, porque ¿quién manejaba la cerveza, los quesos, el pan? Siempre fue la iglesia, ¿no? Los monjes, ¿no? Está todo muy relacionado. E incluso cuando uno va al ámbito extraterrestre, que también está muy de moda porque hay una agenda detrás de eso, cuando uno le pregunta ¿cuál es la teoría que soporta que se creó vida acá en la Tierra? Es la panspermia, que es como el esperma de Pan. O sea, o la Tierra de la antigüedad, ¿de quién era? La Pangea, la Tierra de Pan. Entonces, ¿a dónde está el mundo laico que nos quieren hacer creer que vivimos? Si ellos constantemente lo único, porque ellos saben, como decía Confucio, el mundo no está regido por leyes ni por la economía, sino por simbología y ritualismo. Y ellos eso lo saben perfectamente y lo aplican a todos los niveles. Y de ahí encontrarnos obeliscos en todo el mundo, por ejemplo, un culto egipcio total en todas las ciudades, ¿no? Y entre otras muchas, ¿no? Y la cultura popular, el flautista de Amelín, la flauta mágica de Mozart. Peter Pan también. Peter Pan. Bueno, Disney está muy metido con la NASA, con Wernher von Braun, con todo, ¿no? Sí, claro, porque volviendo a lo que, enlazando la idea de antes de la NASA que comentabas, quien refunda, ¿no? La NASA como la conocemos hoy en día. Gente, bueno, con la operación Paperclip, trayéndose a nazis hacia aquí, hacia Estados Unidos, entre otros, también con Jack Parsons, el Jet Propulsion Laboratory, que era ocultista, mago, seguidor de Aleister Crowley, el mayor satanista que se le conoce con los libros escritos. Y Churchill también estaba relacionado con Aleister Crowley. Es la que... Churchill también. Sí, claro. El símbolo de la B se lo da Aleister Crowley. Entonces vemos el principio de autoridad ese del que hablamos, en base a la NASA que se caía, como también está relacionado esta gente que a través del simbolismo, del ritualismo. Mira, un ejemplo muy típico y fácil de abordar de lo que antes era una teoría de la conspiración y ya no se pudo ocultar más es el Club Bilderberg. O sea, ¿por qué nadie, a la fecha de hoy... Nadie lo duda ahora. Ya nadie lo duda. Pero hubo una época... Nada, eras un conspiranoico. Eras un conspiranoico, hablando del Club Bilderberg. Ahora nadie lo duda, ya lo ha asumido la sociedad como discurso... Ha salido los medios oficialistas. Exacto. Pero el tema es, se reúne gente que nadie sabe qué temas se hablan, no hay agenda, no hay bandera, no hay nación, pero la gente es así, después va y opera en su propia nación, con su propia bandera y con su propia agenda, y nos creemos el cuento de la política, que nos van a venir a salvar, que no, porque... pero si ya está, y así como está, como está el Club Bilderberg, ¿qué pasa entonces con los Caballeros de Malta? Que está un poquito más arriba. El Club de Roma. ¿Y qué pasa el Club de Roma? Los jesuitas. Entonces, el terraplanista, ¿por qué de golpe dice... Lo más probable es que no vivamos en una esfera, porque ¿quiénes fueron los arquitectos del heliocentrismo? Que ayer en la conferencia lo poníamos un poco por arriba, ¿por qué nunca nos hablan de Maximilian Hell? Perdona, Iru, una cosita. ¿Y a quién se le ocurrió la maravillosa idea, viviendo en una playa de cualquier sitio del plano, que Venus tiene la misma medida que la Tierra?
Eso es un profeta, porque años después se ha convertido en una verdad para nuestra ciencia. Sí, y porque la NASA mandó una sonda y lo comprobó. Por eso se dice que no, decimos que el heliocentrismo es una religión también. Ni más ni menos, o sea, Maximilian Hell saca la distancia de la Tierra al Sol en 1700 y pico a través del tránsito de Venus, pero sus propios colegas, y así todavía figura en la Wikipedia, lo acusan de haber falsificado los resultados porque tardó un año en presentar los datos. Obviamente ese cálculo se hace asumiendo que la Tierra es una esfera, que Venus tiene el mismo tamaño casi que la Tierra, y etcétera, etcétera. Georges Lamaitre es un católico belga que propone la teoría del Big Bang, que estaba muy en contacto con Albert Einstein, que era financiado por J.P. Morgan, que obviamente J.P. Morgan desfinanció a Nikola Tesla. Después te vas al tema de Copérnico, era jesuita, Newton era jesuita, o si no eran francmasones. Después lo tenés a Kepler, lo tenés a Galileo, que jamás fue condenado de la manera que nos contaron. Entonces, en realidad, un Edwin Hubble lo que hizo fue seguir lo que primero planteó un jesuita o un clérigo, como en el caso de Georges Lamaitre. Lo que hicieron ciertos científicos del siglo XVIII, del siglo XIX, fue tomar en realidad lo que la Iglesia generó, que fue todo el modelo heliocéntrico. Incluso el propio Newton jamás, está en los libros, en los escritos, en las cartas que le mandaban a su compañero Bradley, que lo pueden chequear online en la Universidad de Cambridge, que él dice que él no quiere que se le pegue esta idea de que la gravedad es una fuerza inherente que sin agente intermedio atrae la masa de otro cuerpo porque sí. Dice, cualquier persona con estudios académicos se daría cuenta que eso es una tontería. Y que no está comprobado. Más allá de eso, y todo ese tipo de datos se obvian, incluso en las universidades. ¿Cómo puede ser que Nikola Tesla no esté en las universidades presentado de la manera que tiene que estar presentado? Y Einstein es un dios que no tiene una sola patente. O sea, un científico, si no hace algo para beneficiar a la humanidad, entonces ¿para qué hace ciencia? No tiene una sola patente Albert Einstein por su cuenta. Se le da la de... tiene compartida una patente con el tema de... No me sale el nombre ahora del chequeo de una cuestión de radiación de energía, que no me acuerdo del nombre, pero después no tiene ninguna más patente. Nikola Tesla tiene más de 300. Toda la invención moderna nuestra está más basada en cuestiones de Nikola Tesla que de Albert Einstein. Sin embargo, el tipo ese dijo, se curva el tiempo y el espacio sin demostrar una partícula de tiempo ni una partícula de espacio. ¿Cómo vas a curvar si no tenés geometría? Todo este tipo de pensamientos es el que no nos están dejando desarrollar, ¿no? Claro, yo ya diría aquí que lo que nosotros nos venimos a quejar un poquito también es como desde el colegio, las universidades, por ejemplo, con la explicación de Eratóstenes, por ejemplo, que nos han dicho que vivíamos, claro, este experimento sale bien si asumes que la Tierra es esférica y que los rayos caen a la Tierra en paralelo, pero que es todo lo contrario, nosotros vemos en divergencia, pero es que si asumes que la Tierra es plana y no es esférica, el experimento también es válido. Entonces esta carta en los colegios no nos la enseñan, nos presentan A y B y nosotros tenemos que presentar C. Pero no, si me pones A, B y H, a lo mejor no llego a C, llego a otra premisa, claro, con premisas distintas puedo llegar a conclusiones obviamente diferentes. Y entonces es lo que nos quejamos, no nos han dado las herramientas de pensar, porque nos estamos dando cuenta que otro modelo es posible. También explica casi prácticamente todas las cosas. Obviamente no tenemos la verdad absoluta y hay muchas cosas que todavía están un poquito por descubrir, por supuesto. Pero hay otro modelo que funciona perfectamente y no solamente el esférico como nos han dicho. Esto en vuestros vídeos también decís que Einstein ya lo dijo también además. Que los dos modelos sí, el de Ptolomeo y el de Copérnico son igualmente válidos porque uno no tiene la capacidad de poder observar desde afuera. Además, recordémosle a la gente, en la época de Einstein el hombre no había llegado a la Luna. La importancia de la falsificación del hombre en la Luna viene de la mano de, primero que comprobarla exactamente, la gravedad de Galileo, ¿no? La de soltar la pluma y el martillo, como si, a ver, es que me haces la pluma y el martillo del mismo material, es Hollywood, o sea, no me estás comprobando absolutamente nada, pero más allá de eso, poder tener la famosa fotografía de una esfera terrestre, porque a la fecha de hoy es la del Apolo 17 de 1972, es la única fotografía considerada real tomada por un ser humano que no haya tenido que ser postprocesada por un equipo electrónico que hay. Que muchos pintores hiperrealistas te dicen que se trata de una pintura. De hecho, la gente... está en los propios documentos de la NASA, en la misión Géminis y Mercury, que está patentado desde 1905, bajo el término de aparato para desarrollar ilusiones ópticas, está patentado así, es una esfera, con el dibujito del mapa de Mercator proyectado. Entonces vos pintás eso
Y las misiones Mercury te muestran, los ingenieros tenían como una maqueta de una esfera de 1,5 metros de diámetro, pintada, que todavía en el documental, o sea, en los documentales que la NASA te muestran no se ve todavía la pintada de la nube, pero la tenían ahí y la hacían rotar, que viene ya previamente del logo Universal, de Universal Pictures, donde hacían ese tipo de cosas. Y después esa foto original de 1972, cuando la ves en detalle, es una pelota pintada, puesta con un fondo de tela negra, y sacaba una foto y presentaba a la humanidad como teníamos razón, después de 500 años teníamos razón, acá está la Tierra, no es una esfera. Y no tardaron mucho tiempo, o sea, la verdad que no les duró mucho tiempo la mentira, porque 2 generaciones después ya que se te empieza a armar este quilombo, ¿no? Y que la sociedad se te empieza a plantar de esta manera, no sé si tuviste tanto éxito como pretendías. Yo les voy a decir que mi abuela siempre se murió diciéndome que la Tierra era plana. Ah, mirá, ¿en serio? Y mi padre siempre me dijo que lo de la NASA era un montaje de Hollywood. Y mi padre no les ha oído a ustedes y mi abuela menos. Pero cuando tu abuela te hacía este comentario, ¿qué Nos reíamos todos. Claro, en mi casa la nos vieja reíamos se todos. enloqueció Menos la mi vieja. padre que decía, no, y además lo de la NASA es un montaje. Entonces ya mirábamos también un poco raro a mi padre. Yo lo que me queda... Ahora lo digo yo. Claro. Lo que me gustaría también para los oyentes, porque no sé hasta qué punto están metidos en el tema, que en este modelo que planteamos hay muchas explicaciones a las cosas que podemos observar y palpar, que no es que la Tierra es plana y no esférica. No. Ahí está explicada mucha del mecanismo que aquí funciona y cómo nosotros lo podemos percibir. No es solo una lucha ahí. La gran pregunta siempre en ambas ciencias es las órbitas planetarias, ¿no? Esta cuestión realmente de poder generar un modelo a escala en el que uno pueda realmente demostrar la mecánica orbital de lo que nosotros vemos ahí arriba, como si tendríamos que tener, o sea, como si para trascender espiritual y físicamente en esta vida tenés que saber cómo orbita eso que está ahí arriba, ¿no? Cuando en realidad esa es la idea, ¿no? Distraerte de ese objetivo que otras culturas siempre trajeron, y es decirnos, miren que en algún momento van a desencarnar, eso esté orbitando ahí arriba o no, y la respuesta tal vez o la búsqueda va por otro lado, que es mucho más espiritual que por qué estás hoy arriba, básicamente, lo estoy simplificando, pero a nivel científico siempre la pregunta fue o tratar de reproducir eso. La gente tal vez no tiene esta cuestión de desconexa de que desde Copérnico, desde Newton, hasta el 1800 no se conocía a nivel occidental este desarrollo de la electricidad y el magnetismo que después trajo Faraday, que después trajo Maxwell, que incluso Tesla tomó, pero yendo a visitar a un Veda, ¿no? Era un gran amigo, no me sale ahora el nombre. Vivekananda, maestro. ¿De quién? Vivekananda. Exactamente, que trajo muchos conocimientos védicos. Entonces, el punto acá es, cuando uno intenta reproducir en laboratorio lo que podría llegar a ser estas mecánicas orbitales, no podés demostrar que la masa de un objeto atraiga a la otra menos que la orbite. Pero eléctricamente sí, de sobra, y magnéticamente de sobra. Entonces, ¿por qué tenemos que suponer que lo que está ahí arriba hace miles de años en ciclos perfectos, inalterables, tiene que ser producto de que se curva el tiempo y el espacio, porque ya ahora no pueden decir que la gravedad es una fuerza porque no se puede detectar, cuando tenemos esa réplica a nivel eléctrico y magnético? Pero claro, si decimos que el universo es eléctrico y magnético, ¿qué hacemos con lo que dijo Einstein y lo que dijo Newton? Y con la esfera. Y con la esfera. Que no se puede sostener más que por un núcleo que tenga tanta fuerza que así haga orbitar al resto. De todas formas, espiritualmente hablando, si podemos llamar así, tan difícil es para la mente humana de una persona que no normal y corriente el pensar que estamos en una pelota que está dando vueltas en el universo, que pensar que estamos en un plano infinito, que por cierto relaciona más con el nombre que se le da, que es planeta, que viene de plano. Sí, sí. Con lo cual es un gran chiste, porque bueno... No es un chiste, bueno, porque podemos hacer muchísimas etimologías de este Tú lo haces venir del griego, que significa estrella errante. Estrella errante o vagabunda. Venir del catalán, porque eta es diminutivo. porta porteta, finestreta es un diminutivo catalán, planeta significaría un plano pequeño. La luna y el sol son dos planos pequeños, igual que quizá la luna. Interesantísimo. O un plano astral. Existencial, claro. Sí. Un planito astral. Todos los planetas, y tiene que ver con un poco la astrología que te habla de que cada planeta tiene que ver con un estado también, claro, de la alquimia, porque es en ese momento en el que se crea el paradigma. Se crea un paradigma y luego parece ver que este paradigma es llevado hacia otro lado, ¿no? Totalmente. Pero bueno, lo hablaremos. Ahora entraríamos en otro tema, en saber si las lenguas como el griego clásico o el latín clásico realmente fueron nunca lenguas vivas o fueron un invento de la Iglesia. Yo que invitaría... las misas hoy en día se siguen
cantando en latín y en el Vaticano se sigue cantando Lucifer y la gente ni sabe lo que están cantando porque nos quitaron, justamente nos dijeron, son lenguas muertas, pero es lo mismo, o sea, el latín hoy en día es simplemente un lenguaje se me fue de... ¿Mental o...? No, perdón por el blanco. Quiero decir, es un ejercicio de encriptación. No me salía la palabra, perdón, se me ocurre en inglés y me voy. Pero es una encriptación. En latín. Es simplemente una encriptación. O sea, cuando yo veo una pirámide con un ojo en un videoclip de música, en el billete de $1 o en la marca de ropa, si yo no estoy iniciado, eso es un símbolo de encriptación. Es un símbolo. Exactamente, cuando se produce un atentado en determinadas fechas y siempre pasan en la misma fecha, yo como ciudadano de a pie que no estoy iniciado, lo veo como simples números, no lo veo como gematría, que está creado obviamente por Aristóteles, si es que existió Aristóteles, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿el latín qué es? Es un lenguaje encriptado que al vos no tener el acceso, vos no sabés lo que se está diciendo. Es simplemente cuando vas a un supermercado chino, decimos nosotros en Argentina, que se ponen a hablar en chino cuando te están dando el vuelto y no sabés lo que están diciendo, ¿no? Como para que la gente lo traslade al día a día. Pero el latín es un código en el que solamente la gente que sabe latín puede hablarlo. Es un código secreto. Y para la mayoría de la gente, totalmente. Yo añadiría aquí, perdona, que ya que habléis del latín, que el latín sí que es verdad que lo que sirvió realmente fue para crear una religión, fue para escribir una historia y unas legislaciones, los 3 pilares fundamentales. Pero yo les invito a todo el mundo también a que escuchen a Carmen Jiménez Huertas, por ejemplo, porque el origen de nuestras lenguas es súper interesante y también, obviamente, como nos han hecho pensar que A más B es C y no nos han dado más cartas, pues entonces todo lo tomamos como así, que todas las lenguas, lo que les llamamos romances o latinas, provienen de esta madre del latín y parece ser que hay muchas cosas por pensar en ello, porque si una madre, entre otras cosas, declina, no tiene ningún sentido que tu hija aglutine. Cada uno que haga su investigación y también ponga en duda la veracidad del engaño de que nuestras lenguas son latinas. Sobre todo una lengua muerta prácticamente, que solo se hablaba en la zona de Lazio, en la zona de Lazio, cómo la pudieron imponer un ejército, ¿no? de gente italiana, dicen, que no eran ni de la Lazio, y la impusieron en todo lo que fue luego el Imperio Romano. También podemos hacer otra reflexión, que hay es posible que una lengua que ha estado avalada por el poder político, por las universidades y por la Iglesia, se haya extinguido. Claro. Eso es muy raro porque vemos que lenguas perseguidas no se extinguen. Exactamente. Entonces es posible como que el una vasco, lengua... que es mucho más antiguo. Sí. Yo creo que todos aquí nos remitimos a los estudios de Carmen Jiménez Huertas, que interesantísimos. Bueno, hay más gente y no mucha más. También, pero sí, es muy interesante. Carmen es imprescindible, ¿no? Pero ella se basa también en otros investigadores, un poco como lo que has dicho tú antes. Siempre ha habido una corriente disidente dentro de la universidad, lo que pasa que no se le ha dado voz. Claro. Exactamente. En todas partes ha habido gente que ha dicho, no estoy de acuerdo con esto y tengo esta alternativa. Lo que pasa que cuando tú enfocas, quitas de la mesa... De la universidad y de la televisión, ya está, no te llega. Porque lo que realmente es el discurso es lo que llega a la gente. Obviamente. Entonces es lo que crea el imaginario, lo que crea las identidades, lo que crea forma de entender tu existencia. Y ahí es un poquito el problema. Nosotros el año, la tengo con el año pasado porque para mí pasó tiempo, pero a principio de este año, cuando hicimos la primera charla, dimos un pequeño pantallazo de cómo se crearon las universidades, ¿no? La propia palabra, esa única visión. Y la gente tal vez cree que las universidades son producto de la modernidad, cuando en realidad la universidad la crea la propia iglesia. Uno antes, para poder tener acceso, la mayoría de la gente, no hace mucho tiempo atrás, y estoy hablando hasta hace 100 años atrás, 150 años, era analfabeta. Vos no tenías acceso a la educación si no pertenecías a una clase social predilecta. Tenías que tener contactos y dinero para poder ir a ser educado realmente. Previo, un poquito atrás de eso, vos tenías que directamente, no importa cuánta plata tenías, sino que tenías que hacerte clérigo. O sea, tenías que realmente dar tu vida, meterte en un monasterio, y esa era la única manera de poder estudiar, ¿no? Libros, que después obviamente están los escribas que traducían y demás, pero era muy poquita la gente que de la nobleza o de la realeza enviaba miembros de su propia familia a adquirir cierto conocimiento, pero tenían que estar en un monasterio, que lógicamente quien los creó todos esos fue la orden jesuita, porque hoy en día la orden jesuita es reconocida como la orden académica, científica
y militar del Vaticano. No ha dejado de ser esas tres pilares con de el la orden Papa, jesuita. Con el Papa actual, que también viene de Argentina y que fue muy cuestionado siempre en Argentina. Pero quiero decir, el conocimiento siempre fue manejado por la Iglesia y a vos tenías que hacerte de la orden para poder ir a adquirir conocimiento. Y lógicamente cuando después vos te ibas de ahí, debías favores. Y si ibas a ir a alguna empresa o algún proyecto, obviamente ibas a tener que redimirte a lo que ellos te iban a decir. Ignacio de Loyola es uno de los principales encargados de este sistema educativo, que a medida que incluso cuando uno se recibe en muchas universidades te ponen el famoso culto a Saturno en la cabeza, el gorrito cuadrado, te visten de negro, como un jesuita, y la gente festeja y en realidad te están haciendo como una broma por encima, ¿no es cierto? Porque te están transformando de ellos, y no es casualidad que la mayoría de los presidentes del mundo han ido a escuelas jesuitas, incluso los actuales, Donald Trump o el que se quiere pretender para presidente en Venezuela mismo, dan todos a este tipo de educación. Aquí tenemos la Ramon Llull en Cataluña, entre otros. Entonces eso también a la gente le tiene que llamar la atención. No estamos diciendo que todas esas personas que van a colegios manejados por la Iglesia van a salir de una manera o de otra, porque también o sea, tiene que haber un interés, o sea, vos tenés que ser capaz de, y ahí entra un poco toda esta cuestión muy criticada de forma de operar, que está bien detallada en los protocolos de Sion o en la Mónita Secreta, que es el libro de iniciación jesuita, de cómo infiltrar las universidades, coaptar la atención de los estudiantes que ellos consideran más propicios o tenés que pertenecer por sangre a ciertas familias en el cual vas a estar obligado a seguir la descendencia familiar, ¿no es cierto? Te guste o no el negocio, básicamente. Yo aquí añadiría solo que, curioso que cuando se crea el país moderno más fuerte del mundo, en el 1789, con su constitución, también en Washington, D.C., ese mismo año, se crea la Universidad de Georgetown, con el mismo símbolo que el país que nace. Claro. Entonces, claro, tú puedes ver como que hay organizaciones que no son los que estén por detrás de los gobiernos, sino que se instalan en los propios países, ¿no? Aquí en España también, haciendo referencia a estas organizaciones que presuntamente quieren el bien para todos, pero no sé, que 16 presidencias de gobierno español hayan sido masónicas, yo creo que es para reflexionar, ¿no? ¿Quién nos está controlando? Pero esto no solo ocurre en España, es archiconocido que la masonería en Francia está por todos los sitios. Argentina tiene 14 presidencias. 14 presidencias en Argentina, ya ni contemos. Pero Estados Unidos, bueno, los mismos iniciadores, ¿no? De los países. Entonces, en Inglaterra, ahí propiamente, en 1717, se crea la Gran Logia de Inglaterra. ¿Qué está pasando aquí en el mundo? ¿Quién nos está gobernando? No solo a nivel espiritual, sino a nivel económico. De hecho, a ver, aportando a esto rápido, cuando España, con las misiones jesuíticas, ¿no? va e invade todo lo que es América, independientemente de lo que haya pasado, ¿no? y la historia negra que hay por detrás de ahí, lo que sí está claro es que poco tiempo después Inglaterra hace uso y dice, bueno, muchas gracias por haber barrido el terreno, pero ahora organizamos a través de la masonería la independencia, entre comillas, de América, y entonces nosotros tenemos el caso de San Martín, hacen una organización, bueno, Bolívar también y demás, ¿no? Pero organizan todo el trabajo español, se lo toma Inglaterra, plantan las logias masónicas en toda América, que cuando uno ve una logia masónica, por lo menos en Argentina mismo, es un servicio de inteligencia inglés. Eso no pertenece a la cultura argentina. Cuando vos entras en una logia masónica te hacen vestirte como un lord inglés, te hacen tener conductas, te dan valores culturales que no son de tu país, pero son de un país en concreto, que es Inglaterra. E Inglaterra incluso, si uno lo ve en el mapa de la Tierra plana, en este famoso proyección azimutal o mapa de Gleason, bordeada por la Antártida, es el país que tiene el acceso a la Antártida, porque cuando vos vas por Sudáfrica es inglés, cuando vas por Argentina es inglés, cuando vas por Australia tienen incluso en su propia bandera, son ingleses, conquistaron las Malvinas, entonces estratégicamente... Solo les falta Argentina. No, ya es. Es más, yo invito a los oyentes a que pongan territorio extramarítimo de Inglaterra y figura toda la parte de la Antártida que le pertenece a la Argentina como si fuese Isabel II. Se llama así. Exactamente, entonces el punto es... O sea, que ya no podemos acceder a la Antártida por tierra. Y aparte, sin su permiso. Exactamente, desde la historia. Pero aparte, Inglaterra... Pero porque creo que están como blindando. Claro, es que el punto es, si vos decís Inglaterra, piratas. Si decís piratas, estás hablando de
una industria militar. Y te lo han vendido marítima. como algo bueno en las películas, además. Bueno, además, marítima. Entonces, Inglaterra es una de las potencias mundiales a nivel marítimas en cuanto a lo militar. Y ellos tienen controlado todos los accesos a la Antártida, porque dentro del terraplanismo la pregunta siempre surge cuando hablamos de extraterrestres, estamos hablando de extra más terrestre tierra, no más espacio. Entonces el tema acá se combina con muchas historias que se habla de lo que es el paraíso, pero desde el concepto del Shambhala, desde el concepto de Agartha, que es esta cuestión de que hemos sido expulsados del centro de la Tierra, de donde sería el Ártico, ¿no? De donde está todo lo que es Polaris girando arriba, toda la cuestión esta en los mapas de Mercator, que siempre nos muestran el clásico, no te muestran en el que él dibuja, en el que supuestamente llega hasta un lugar en donde dibuja los 4 ríos que llegan al centro de la Tierra con el Monte Meru, ahí arriba, ¿no? Que es esta cuestión de donde sale todo el magnetismo, según historias nórdicas y demás. Pero quiero decir, eso pareciera ser el paraíso donde hemos sido expulsados y es muy difícil retornar al centro. Y sin embargo, hacia los laterales, o sea, hacia la periferia, donde estaría la Antártida, llamada Antártida, pero también recordemos que la palabra inverno viene de infierno, que en realidad el infierno es frío dentro de la simbología, no es caliente, es frío, de donde está el invierno más extremo está en la Antártida. Y qué casualidad que en esta última época van los líderes religiosos a la Antártida. Fue el Papa jesuita Francisco, fue el de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, John Kerry. Nadie va al norte. Pareciera ser como si fuese un territorio espiritualmente especial, ¿no? Digamos, pero como que la maldad se junta ahí en la Antártida, pareciera ser. Está todo lleno de militares, nadie puede acceder libremente. Hay muchas preguntas, encima, ¿no? se parece a Marte. Bueno, además dicen que es el territorio propicio para entrenar a Marte, para entrenar supuestamente para ir a Marte, entonces hasta pueden falsificar lo que sabemos que pueden llegar a falsificar, como fue en el 69, pero la equivalencia a Marte. Por eso te decía al principio, esa tristeza que te causa tener que abandonar esa historia del globo, rápidamente es tapada por estas 1000 puertas que se abren, sobre todo si uno es una persona que le gusta investigar. Si no, seguís mirando Netflix con el mundito ahí camuflado en el logo, redondo, y seguís para adelante, ¿no? Estamos hablando de este tipo de... Nos hacen creer el tema de la Antártida, pues, rápido, ¿no? Que lo hacen para el bien de preservar un entorno natural, ecológico, y si se están cargando el mundo, por favor, se están cargando la Tierra a todos los niveles, de contaminación de agua, de aire, de todo, incluso a la los propia... chemtrails, que también era una conspiración antes. La ahora flora, la fauna, todo, y nos van a hacer creer que están protegiendo la Antártida. Sí, no se ponen de acuerdo para nada, pero se han puesto de acuerdo por la Antártida. Bueno, y para el espacio. Solo hay dos cosas. Uy, para los Juegos Olímpicos. Para entretenernos a todos, claro. Con el fuego de Prometeo, que es quien le robó el fuego de Lucifer a los dioses. Por eso tanto la adoración a Lucifer, porque claro, es como que pueden crear por constructo sociocultural una conveniencia, una matriz nueva, alejada de la verdad, porque la verdad está en la naturaleza, por eso nos están alejando de ella, hasta de la nuestra propia internamente, ya confundiéndonos en todos los sentidos. Y los círculos de las Olimpiadas son los planetas, de hecho. Sí, a mí me gustaría hacer solo la referencia, ¿no? Que aquí, ya que estamos en una radio aquí del lugar, Iru ha dicho que en Argentina, ¿no? Todas las independencias o balcanizaciones mejor, masónicas. Yo invito a todo el mundo a escuchar a Patricio Lons, a Pablo Victoria o hasta aquí mismo a Elvira Rocabarea, que están revisionando la historia y se hacen cruces de cómo nos han explicado esta historia, hasta las propias universidades siguen haciéndolo, ¿no? Porque dice, obviamente, la historia está hasta en propia España, está escrita por el mundo anglosajón y holandés, ¿no? Y entonces... hacer referencia a que en 1820, cuando se estaba produciendo esta balcanización ahí en Argentina, el ejército español se juntó aquí con los que todos conoceremos como Riego, Prim y Espartero, lo que nos han dicho, no nos han puesto la carta esta de que todos eran masones, y en vez de ir a agruparse el ejército e ir a ayudar a la que no se balcanizaran en Argentina o en todas las tierras del sur, lo que hicieron fue una revuelta contra Fernando VII, que era el rey que había aquí, por supuesto. Y entonces empezamos con todo el trienio liberal masónico, porque hay que saber que toda la gente como Sagasta, Prim, Zorrilla, Riego, Espartero, toda esta gente son masones de grados 33 reconocidos, que solo tienen que buscarlo ustedes para darse cuenta de que llevan muchísimos y muchísimos años. Y una de las cosas que a la gente le cuesta creer es que estos planes se hagan a 300 o 400 años vista, porque entonces no entendemos la finalidad. Pero es que hay energías que no conocemos y para esta gente al final está trabajando para otra gente por encima de su pirámide. Exactamente. Pero bueno.
¿Y qué creéis del descubrimiento de América? Porque creo que Irún, tú no te crees... Ya estaba descubierta, me parece. Sí, Mirá, y tú no crees en Colón, la figura de Colón. Tú no, pero aparte es muy curioso la otra vez con un amigo que no es físico recibido, pero estudió hasta cuarto año de física, de ingeniería. Perdón, de ingeniería, no de física. Pero está muy metido, es profesor en colegios y siempre hablábamos y me decía, fíjate qué incongruencia, ¿no? Porque por un lado nos dicen, Eratóstenes, 230 años antes de Cristo, ya sabía que la Tierra era esférica, pero después te dicen, no, hasta 1492 no se sabía que el mundo era una esfera. Se caían por el... Se caían por el borde, o sea, como mantenían a la sociedad diciéndole... Y ese es el paralelismo con la Antártida, o sea... vamos a suponer toda esta historia verdadera, ¿no? Hasta 1492 a la gente en Europa se la mantenía totalmente reducida a un territorio, o sea, coartándole el principio de querer salir, porque el ser humano tiene innato esta cuestión de expandirse, de salir a buscar respuestas. Entonces se lo mantenía ahí reducido diciéndole, siempre con el miedo, no, para allá te caes, hay monstruos, independientemente de lo de Eratóstenes. Y hoy en día esa equivalencia, ¿cuál es? El mundo es una esfera. No tenés manera de salir. Es mucho más efectivo. Es mucho más efectivo. Y además, no solamente eso, sino que el punto es, en la Antártida hay militares y hace frío, y hay pingüinos, no hay nada más allá. Sin embargo, Richard Byrd, en la televisión nacional norteamericana, dejó en claro que la Antártida tenía recursos naturales mucho más grandes que el propio Estados Unidos y que era imperantemente necesario ir a conquistar y plantar bandera, que esto es nuestro, que fue lo que se hizo con el Tratado Antártico. Entonces... Pero algo más deben haber descubierto para que se hayan puesto todos de acuerdo. Bueno, y ahí está el punto de... Ese punto es el misterioso. Exactamente, el punto es, ¿realmente hay un límite? O sea, ¿hay realmente un límite físico? A verlo lo hay en términos de clima. O sea, la Antártida es el territorio, es el continente más elevado en promedio oficialmente, ¿no? O sea, que para nosotros haría, perdona, de continente. Claro, de nuestro contenido de agua. Nuestro contenido, exactamente. Es coherente. Es coherente el nombre, ¿no? El punto es, uno accede a nivel del mar, entra a la costa, sea por Australia, por Sudáfrica, por la Argentina, lo mismo, se encuentra obviamente con bases militares, ¿no? Pero si uno se adentra un poco hacia la Antártida, inmediatamente la Antártida se torna en montañas que llegan hasta los 3.200, 4.000 metros de altura. Esa es la muralla de hielo simbólica que el terraplanismo habla, no son los icebergs que están sobre la costa, que obviamente tienen 60 metros, son grandes, sí, son grandes, pero con un helicóptero lo subís, no hay problema. Después está el tema que hace hasta 100 grados bajo cero, o sea, a medida que te vas adentrando. Después, la tecnología humana no tiene la manera de penetrar el hielo, no hay ningún rompehielo que pueda penetrar la Antártida. Mucha gente te dice, ustedes tendrían que ir a sacar una foto al borde de la Tierra, ustedes deberían ir con un barco hacia, y vos decís, pero si para salir de mi país y no tengo pasaporte no puedo salir. ¿A dónde querés que vaya? Y aparte que me alquilo un barco, llego a la costa de la Antártida y ¿qué hago? O sea, ¿cómo? Pero incluso un par de fotos te puedes hacer. Un par de fotos, pero incluso estas son preguntas que hacen periodistas. Sí, sí. ¿No? Eso es lo más terrible. Eso es lo más terrible. Que vos decís, pero escúchame, hombre, ¿qué voy a secuestrar un avión y me voy a ir para que se me congele el combustible a los 60 kilómetros que penetré en la Antártida? Igual que los periodistas te preguntan muchas veces, bueno, y entonces, ¿y para qué harían? ¿Para qué nos mentirían? De nuevo, hombre, ¿tú eres periodista? O sea, ¿para qué se miente? ¿Para manipular? ¿Para controlar? O sea, la mentira es una forma de manipulación. Después, si querés, podemos abordar quiénes nos mienten y cuál es no sé si el último bastión de la mentira, pero quiero decir, o sea, ¿para qué se miente? O sea, ¿para qué te miente un político? ¿Para qué te miente un Estado? ¿Para qué te miente un gobierno? Es para manipularte, lógicamente. Entonces, el tema de Colón, que pareciera ser una palabra muy linda para colonizador, ¿no? También, y encima Cristo Baal, ¿no? Y si uno investiga quién es Baal dentro de las religiones... ¿Quién es San Cristóbal? Y quién es San Cristóbal. Y Colón al revés es Moloch. Y exactamente, bueno, ¿no? Pero Colón Y es la el niña... Espíritu Santo. Que Bueno, va a bien. colonizar, que es Cristo, Vamos. porque por eso es Colom, También, es un también. Colom. Es un Colom. Una paloma. Una paloma. Bueno. Que es el Espíritu Santo, que es el que lleva el cristianismo. Sí, pero que también es el Halconorus, la paloma, ¿no? También. Entonces vamos Pero es un volviendo. Colom, sí. Y las tres Directamente, calaveras son la es un niña, Colom. que es la Virgen, la Madre, que es la Santa María. Las y calaveras, la pinta, ¿no? que en catalán una pinta es una prostituta. Claro, y tres calaveras. Las tres lunas. Eso, bueno, y tres simbología- calaveras. Y las tres lunas. Y la cruz de Malta en las velas de los barcos y toda la historia que sabemos, pero digo, Es un personaje mítico. claro, exactamente, lo que voy es, mucha gente cuando aborda la religión se da cuenta que muchas veces
y esto sin ofender a nadie ni nada por el estilo, pero quiero decir, uno cuando se mete a estudiar la religión católica llega a una conclusión personal, porque no va a tener una manera de comprobarlo, pero que pareciera ser como que Jesús representa el sol, lógicamente, y los apóstoles son las constelaciones y todo lo que nos cuentan, y cuando se habla de el Cordero de Dios es cuando Aries. Jesús se reúne al final del año, es el sol con sus 12 meses. Exactamente. Y él les anuncia que va a morir, evidentemente, porque nace el nuevo sol, que es el niño solar. Exactamente, y eso nace a los animales es el pollito, que es de Pascua, que se hace grande, y luego matamos en Navidad con la misa del gallo. Claro, bueno, y cuando nace una virgen es porque en ese tránsito de los últimos días de diciembre está en la constelación de Virgo, ¿no? Y toda esta cuestión, y el Cordero de Dios es la constelación de Aries. Recomiendo mucho a Santos Bonacci, que lo ve de una manera muy grosa, muy holística todo esto. Y entonces uno dice, bueno, ese es un personaje, ¿no? Es una mitología, es una cuestión de al hombre le gusta conceptualizar artísticamente para contar historias. Ahí tenemos el culto solar. ¿Qué mayor culto solar que hacernos creer a todos que giramos alrededor del sol cuando en realidad vemos que se mueve arriba nuestro? Pero el mismo sentido es Colón. ¿Cuántas caras tiene Colón? Cuando uno se pone a ver, te das cuenta que tiene 1300 caras dibujadas distintas. Y cuando vas a Eratóstenes, la era de Tot, y cuando vas a Newton, el nuevo sol, Newatón, entonces vos decís, pareciera ser, ellos tienen que generar esto que los griegos saben muy bien que funciona en la sociedad, héroes. Vos no le crees a un grupo de personas, le crees a un héroe. Entonces parecieran ser esta cuestión de crear héroes para que la gente siga, porque el hombre es muy tribal. Entonces siguen al líder tribal. En el deporte está muy bien implementado, ya lo decían George Orwell y demás, las arenas que se van a crear en el siglo XX para conducir a un colectivo de personas y poder instaurar un mensaje. Bueno, esto viene muy complejo, pero creo que Colón tiene más esa línea que realmente, capaz que existió una persona, pero no creo que haya tenido ese nombre tan artístico. Bueno, es mi manera de pensar. También igual, tenemos en cuestión por parte de muchos investigadores la figura de Shakespeare, que también está, claro. Estamos también ante un personaje que no sabemos, Cervantes, otra también una... Bueno, y Shakespeare es la gran lanza, Leonardo da Vinci, ¿no? En fin, todos los grandes, lo que tú dices, hay que crear mitos. Cuando la historia se convierta en leyenda, imprime la leyenda. Exacto. Bueno, para ir acabando, porque tampoco es muy amena, ¿eh? No, la verdad que muchas gracias. Porque, verdad, yo no sé, porque los oyentes quizás están escuchando un montón de temas, pero lo que sería el mecanismo de la Tierra plana quizás no lo han escuchado mucho, pero bueno, invitamos a que lo hagan. El agua no se curva. Exacto. Los experimentos que... Se ven objetos que deberían de estar por debajo de la curvatura, escondidos y se ven. Montañas, ciudades, y sobre edificios. todo escuchen, como es una cosa empírica que no debería ocurrir, con los números que nos han dado, escuchen las explicaciones que nos da la ciencia oficial y que de cada uno juzgue, por favor. Sí, y bueno, y obviamente recomendamos las experimentaciones llevadas a cabo desde 1850 a 1905, previo a la relatividad de Einstein, de los experimentos de Michelson-Morley, de Michelson-Gale, la falla de Early, el experimento de Sagnac, que son todos experimentos oficiales que dieron como resultado nulo que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero en realidad positivo de que la Tierra estaba quieta. Y no olvidar, perdona, que ya en 1735 se pesó la Tierra, señores. Bueno, ya la teníamos pesada. Por Cavendish, ¿vale? Con su balanza de torsión de un método hiperindirecto, pero bueno, no importa. Porque es que en base de esto luego se va construyendo todo. No, obvio, es importante decir. Y después el punto también de la modernidad de lo que son las cámaras de altitud, los globos aerostáticos con cámaras que llegan a 30, 40 kilómetros de altura, que no tienen deformación de ojo de pez. Fíjense cómo es la Tierra, porque la mejor manera de reemplazar una imagen en la mente, ¿no? Desde la palabra imaginación, es con otra imagen. Y nosotros estamos bombardeados con la Tierra esférica en películas, en logos, en documental. Entonces mucha gente dice, bueno, pero si no es así, ¿cómo es? Bueno, fíjense, cámaras de altitud. Yo en mi canal, en NUR para Todos, tengo varias. El canal infrarrojo, además. Bueno, lentes infrarrojos en el canal de J. Toland Media 1, es un ingeniero civil de Norteamérica que se la pasa viajando en avión con una cámara de fotos, con un lente infrarrojo que desde la ventanilla del avión ve montañas a 1000 kilómetros de distancia, como mostrábamos ayer al principio de la conferencia, que eso ya destruye cualquier tipo de matemática esfericista de 12.000 kilómetros de diámetro. El canal de los hermanos Barea en YouTube. Bueno, hay cientos, ya hay millones de personas, realmente esto es de millones de personas. ¿No te da un poco de miedo? No, porque somos millones ya. Tal vez eso pasaba... Bueno, el de haber sido el instigador, porque tú has sido un poquito el que lo ha ido... Sí, porque soy un puente también entre el habla inglesa y el habla española, por eso también me invitan a las conferencias de habla inglesa y demás,
Pero eso pasaba tal vez en la época del 2001, cuando Bill Cooper sacó a la luz que iba a haber un atentado de las Torres Gemelas y se lo limpiaron. No había las redes sociales como ahora. Ahora hay tanta cantidad de gente que ya no sabes a quién tenés que atacar para eliminar este tema. Ya es o sea, realmente pareciera ser un tema que es imparable. Cuantos más seamos, dos cositas más abiertos para ellos. Exactamente. Dos cositas rápidas. Una, decir que se están haciendo un montón de conferencias. Ahora tenemos la de Chile otra vez, luego está Colombia, en Ámsterdam, en Dallas, hemos tenido la de Barcelona. Esto es un movimiento que también está en Corea del Sur, en Australia. Señores, esto no va de broma. Y lo segundo, que bueno, ya que aprovechando que hoy nos hacen esta entrevistita, ayer por fin se dio a conocer el primer equipo Flat Earth de aquí en España, que esperemos que tenga muchos aficionados de todos los lugares del plano, porque más allá del proyecto deportivo que pueda tener la persona que lo encabeza, en este caso Javi, pues a quien se lo agradecemos eternamente, es más que nada para que se escuche este tema, porque para que llegue a mucha más la frase del club es: vamos a encontrar la verdad, ¿no? Porque es lo que buscamos jugamos todos. Por la verdad es la frase. Vamos a jugar por la verdad de una manera un poquito para honrar esta búsqueda que todos tenemos de encontrarla. Y sobre todo en un momento en el que se están aplicando cada vez más censura, lo de matar la idea de la tierra plana, a través de cerrar canales, todo esto llega un momento para saltar toda esta censura. Ha salido este proyecto que evidentemente lo rebasa, ¿no? Esto a día de hoy, salvo que también quieran aplicarle censura a ello, claro, no lo pueden parar. Y hablemos y que nos digan desde la otra parte más científica oficial, pues sus conclusiones, y que cada uno piense al final, si aquí al final te tienes que creer unos personajes que han salido de aquí presuntamente de la esfera para saber o creer que vives que pertenecen todos a las mismas logias, pero que además la mente del terraplanista es una de las mentes más blandas que hay en términos de cambiar de opinión, porque todos fuimos educados con la esfera y con la historia oficial en todos estos temas que tocamos, y tuvimos la voluntad y el trabajo de dejar eso de lado y reestructurarnos. Y si el día de mañana realmente hay un turismo espacial, porque ya Neil Armstrong dijo cuando en la época más gloriosa de la tecnología aeroespacial, que era cuando se había llevado a la Luna, supuestamente dijo: en 1978 vamos a ir a Marte, vamos a tener vacaciones en la Luna, lo decían en el 76, estamos esperando vendían eso. Parcelas de la Luna. Siguen vendiendo parcelas de la Luna, siguen vendiendo parcelas en Marte. Digo, si el día de mañana realmente la Tierra es esférica, no hay ningún problema. Muchachos, señores, estábamos equivocados. Era esférica, realmente, mirá, salimos y la vimos desde afuera y era una esfera. Es impresionante ver el agua pegada y gente cabeza abajo. Nos equivocamos, sigamos nuestra vía, abrimos canales de conspiración Anunnaki reptiliano y bueno, y a seguir. O sea, esto de acá nadie dice que tenemos la verdad, ¿no es cierto? Pero evidentemente, es sospechoso. pero todas las evidencias y todos los experimentos hechos empíricos apuntan, bueno, no es que apuntan, es que corroboran que esto es plano, que el agua no se puede curvar con las observaciones, con las mediciones. Porque tenéis debaten, o sea, vienen a debatir con vosotros gente, digamos, de... En la conferencia de Londres yo participé en un debate con 3 astrofísicos de Inglaterra y hicieron agua por todos lados. Realmente está online para verlo, obviamente está en inglés, ¿no? Pero sí, como dijeron ustedes al principio, es muy visceral este tema, entonces el debate está implícito y muchas veces el debate del otro lado se hace desde, bueno, es por la gravedad, y todavía siguen creyendo que la gravedad es una fuerza, y cuando te pones a hablar de la curvatura tiempo-espacio y demostrarme que realmente existe una partícula de tiempo, si el tiempo es un concepto basado en ciclos, o sea, en movimiento. ¿Cuál es el ciclo del movimiento más perpetuo que hay? El del Sol, el de la Luna y las estrellas. Entonces tenés el calendario lunar, sideral y solar. Pero eso no es tiempo, eso es movimiento, y vos basás en ese movimiento que es inalterable, podés hacer un calendario, pero no es que exista el tiempo como para viajar en el tiempo, eso es una fantasía. Pero claro, esa fantasía está sostenida para justificar que el tiempo se puede curvar. Y entonces vos decís, físicamente, vos curvás cosas que tienen partículas, por eso el mundo materialista de la física cuántica necesita bolitas, necesita partículas. El fotón es la partícula. El átomo, que es Atom, el dios Sol, lógicamente, ¿no? Que cualquier físico sabe que no existe la órbita. O sea, el átomo hoy en día es considerado una predicción en un determinado espacio, ¿no? No es que hay bolitas realmente, pero con eso se mantuvo la idea de que los planetas podían orbitar de esa manera. El tema de cuando uno habla de los fotones, no, la luz es una onda, la luz es una partícula, depende de lo que nos conviene, es una cosa o es la otra. Tiene problemas de identidad.
Tiene problema de identidad de género, la luz no se sabe identificar, ella no sabe si es onda o es partícula. Entonces, como ahora todo es claro, un constructo mental, pues también se le aplica. Exactamente, entonces bueno, es complejo, la es complejo. crítica más habitual que me he encontrado es que relacionan el terraplanismo, la gente relaciona el terraplanismo con la ultraderecha católica, con Bolsonaro, con Trump, porque dicen que eso, claro, desde Galileo, ¿no? el mito, ¿no? De Galileo, claro, Galileo combatió a la iglesia, claro, para conseguir sí, esto, Mito. ahora ustedes vuelven con este rollo porque son pro iglesia. El diario El País, ayer yo mostraba la nota, el diario El País sacó un artículo diciendo que Galileo no fue condenado como tal y aparte el actual director del Observatorio Vaticana, Guy Consolmagno, ¿no? Con un apellido también muy lindo, él mismo en una conferencia que está online lo dice, la iglesia jamás condenó a Galileo por sus observaciones científicas. Galileo fue acusado de sospecha de herejía, pero obviamente la iglesia financió todo el equipamiento técnico de Galileo, o sea, ¿cómo va a condenar a Galileo? ¿Cómo la iglesia va a condenar a Galileo si la iglesia, la manera de renovarse que tuvo para seguir adorando al sol es generar todos los jesuitas necesarios para poder implementar el modelo heliocéntrico? Fue una operación de marketing, publicidad fantástica. Impresionante. La mejor manera Fue un mártir. La mejor manera de colgarte algo Exacto. es creando como esta Lo opuesto. dialéctica, ¿no? Y todo el mundo saltamos con lo mismo porque es lo que tenemos implementado en nuestro sistema de creencias. Entonces, claro, La disonancia cognitiva. como diría Hammer, ¿no? Primera capa del cerebro, o atacas o huyes. Pues obviamente a muchos les da por atacar. Exactamente, más si sos diestro. Bueno, Sí, chicos, sí. muchísimas gracias por todo. A seguir trabajando, investigando y descubriendo más cosas, que seguro que esto que hemos descubierto debe ser el 30% de las mentiras que nos deben haber contado. Lamentablemente. Ojalá sea el 30. Ojalá sea el 30. A ver si podemos inventarnos algo para descubrir qué hay más allá de la Antártida. Sí, estamos en eso, hay mucha gente, pero el tema es... Yo veo ahí un globito de esos sonda. No, pero hay, yo muestro tirados por la NASA, ves muy poco, ves todo blanco y ves muy poco. Yo creo que justamente acá el tema no es huir. Yo creo que, para mí, esto es una opinión personal, para mí la Antártida realmente es el fin, es el límite hasta el que el ser humano puede llegar, porque lo que te está diciendo es quédate acá, solucionar los temas acá y aprender a evolucionar espiritualmente acá adentro. O sea, la salida no es física, la salida es de alguna manera espiritual, ¿no? Mental, psíquica. Que se une un poco con lo que decías antes, que nos quieren relacionar con esto, ¿no? Porque hay una cosa en la universidad que no se puede dudar, que es de la evolución de Darwin, ¿no? Impuesta, ni la neoevolución igual, porque plantearte eso te lleva a cuestionarte el creacionismo también, o sea... Pero no el religioso, ¿no? No, pero no esta el religioso, cuestión el creacionismo del orden que hay a en preguntarnos un qué hacemos aquí, quiénes somos, preguntas que nos han anulado completamente entre la evolución y el Big Bang. Y lo que debería de hacer la ciencia realmente verdadera, que es estudiar las leyes de nuestra naturaleza, cosa que hoy en día se han convertido en físicos teóricos que no hay ninguna realidad observable. Nada. Es que tenemos para unos 20 programas. Sí. Muy amena la entrevista, realmente muchísimas un placer. gracias. No nos imaginábamos que iba a ser así realmente. Vimos en tu WhatsApp un mundito esférico, una foto de una tierra esférica. ¿Mi WhatsApp? ¿Era el WhatsApp de él? Sí, ¿Era no, de él? sí, mi WhatsApp es verdad. Sí, No sí, sé no por lo qué podemos tengo- montar. No, y pensábamos, bueno, esto va a Ese es venir. para dar palos. Sí, Este pero viene por nosotros. no molesta el dar palos, sino que a veces lo que es feo es hablar con gente que no está metida en el tema, porque todo esto que estamos hablando lo toman como que sos un delirante, ¿viste? Porque no lo tienen estudiado, no saben que está ahí mismo en los libros de historia, y la verdad que sorprendido de A la veces los entrega. esfericistas sorprendemos. Para bien, para bien. Para bien en este Pero caso. estás de camino, maestro, seguro, ¿eh? No soy esfericista ya. ya no. Me habéis. Ya me habéis. No, aquí convertido entre todos Aquí estamos- cada uno- a la nueva religión, que espero que no sea en este caso ya una No religión. creo que Bueno, esto sea es- una que de religión. verdad. Es religar con el... Mira, la última anécdota que la puede contar él bien, él estuvo en la conferencia de Chile y se dio una particularidad con un maestro de comunidades indígenas, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, fuimos a Chile a ver unos amigos, mi camino bueno, fuimos a Colón, al encuentro terraplanista, ya me quedé dando vueltas por allí, por Chile y Argentina, ya acabé en Santiago y fui a un lugar donde estaba un amigo que son los Hare Krishnas y allí literalmente ya todos lo tienen muy claro
y para la unión de los pueblos, obviamente bajaron un cartel y dijeron esto es lo que nos va a unir a todos los pueblos otra vez, y era la tierra plana, vistas en diferentes cosmologías universales de toda la historia. Exactamente, y la palabra religión desde ese concepto creo que es bienvenida, hay que volver otra vez, o sea, es como el teléfono del compuesto, es como que creo que las civilizaciones que estuvieron más cerca del momento de la creación sabían mucho más de lo que nos llega hoy en nosotros en día, que somos 1000 generaciones después, en donde ya está todo totalmente distorsionado, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué ellos construían cosas que nosotros no podemos construir? Tenían mapeado todo el sistema celeste, todo el cielo, sabían cuestiones a nivel espiritual, electromagnética, y no se van a dar cuenta de dónde vivían. O sea, iban a ser todos tan tontos de que todos dibujaban un plano con una cúpula, con el sol y la luna del mismo tamaño, el firmamento, hacían todos esos cálculos, pero no sabían dónde vivían los tipos. Hay un conocimiento oculto que parece que hay un reset en el siglo XVII y XVIII con Exacto. jesuitas Y Scaliger. Exacto. Scaliger. Y fíjate que en el libro, en el Corán, hay una frase, hay un párrafo que dice, yo les voy a decir algo que todos los profetas en todas las religiones han advertido al mundo del Dayjal, que el Dayjal es el término para el engañador dentro del Corán. Dice, pero yo les voy a decir algo que otros profetas nunca me han dicho. Tiene un solo ojo, es tuerto. Y si uno va a quien tiene el solo ojo, lo tiene la iglesia a través de la orden jesuita y se trasladó después a todas estas otras... Illuminati. Sí, pero es jesuita. Sí, el ojo es jesuita. Y el billete después del lo dólar. trasladan a los Illuminati porque siempre la intención de ellos es generar capas para que vos te quedes en la mitad y no veas, ¿no?, quién es realmente el que hay que ir a apuntar. Pero el símbolo lo dejan puesto. Pero el hijo de los hemos puesto. También hay un mito que dice, el cielo tiene dos ojos, pero solo abre uno a la vez. Uno es el sol y el otro es la luna. Bueno, Y como nunca puede tener los dos a la vez. Claro. Sí. La figura del tuerto. Es la figura del Es el tuerto. cielo. Y Odín perdió un ojo por beber del pozo del conocimiento. Claro. Tiene un Era poco- tuerto porque era el sol. Y acabó colgado, como Jesús. Exacto. Odín se cuelga. Odín se cuelga. Sí. Es la figura del Es la colgado. figura, sí. Todas las mitologías son la misma, pero eso en el próximo programa. Muchas gracias. Que yo les propongo que sí, supongo que habrá otra charla. Esperamos en Barcelona enero, pronto. sí. En enero está la idea, seguramente esta vez también ya para llevarlo también un poquito más amplio se haga en Madrid, que teníamos ganas, y más con todo esto de lo de Javi, Javi, el pues. proyecto que está haciendo con el primer equipo de Flat Earth Fútbol Club, pues también para dar un poquito de apoyo y reunirnos allí, ¿no? ¿Y Palma? Porque han hecho Valencia, Barcelona. ¿Habéis toca hay Palma, alguien? toca Palma. Que se sume alguien de Palma. Que esto es a Sí. pulmón, aquí no hay organización Sí, exacto, ninguna. aquí vamos Pero todos a ya, pulmón. ya. Tenemos Acá- el tiempo que tenemos, lo hacemos desde... Andorra. Sí, no, hay muchos lugares, evidentemente, en el plano está lleno y también está lleno de terraplanistas, así que invitamos a todos a tirar esto para adelante, nos unimos a... Pues aquí a hacemos todo una el mundo. llamada a todos los oyentes de Palma. Y sobre todo a investigar, que investigue cada Por su uno, cuenta, que por saquen su los cuenta. datos, los números, los cálculos, porque Que no esto se está encima cierren. de la mesa, esto no es teórico, esto es empírico. Pues si les parece, la próxima vez que se organice una charla, como la de Barcelona, y Iro esté por aquí, o los hermanos Barea, pues hacemos otro programita si queréis y podemos Sí. hablar de otro tema. Sí, por favor. Por favor, Y muchísimas gracias a vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. Que nos enseñaron era todo mentira, que había algo que no encajaba con lo que mis sentidos me decían, forzados siempre a memorizar y a creer en una historia establecida por cuatro oscuros que creen gobernar a cada alma en este mundo. Y saldré de este paradigma absurdo, subiré a 120 y solo a 12 de profundo. Volaré
Vamos uno a otro ampliando el campo del amor, despertando y adquiriendo una fuerza, alzando todos la misma voz. Que esto es plano, integrando el lado opuesto a lo nuestro y trascendiéndolo. Este paradigma absurdo